Permítanme compartir la pantalla y pues comenzamos. Por favor, me confirman por el chat o por micrófono que pueden ver la pantalla. Sí, profe, se ve. Bueno, genial. Bueno, buenas tardes. Creo que es la clase 21, creo, 22, no estoy muy seguro. Pero seguimos estudiando los temas de instalaciones. Espero que les haya ido bien en el parcial y bueno, pues continuamos. Ya en la clase de hoy terminamos lo que es la parte teórica de cálculo eléctrico. Entonces ese es un gran logro en la materia, porque ya lo que queda es, desde el punto de vista eléctrico, hablar de las cajas de paso, banco de transformación y algunas otras cositas como casetas, tanquillas, que eso lo vamos a cubrir mediante la próxima clase, las próximas dos clases. Y ya luego pues los sistemas auxiliares. Bueno, sin más preámbulos, comenzamos. En la clase de hoy vamos a estudiar, el tema que vamos a cubrir hoy se llama la comprobación por capacidad de cortocircuito o también le podemos decir a esta comprobación el cálculo por cortocircuito. Cálculo por cortocircuito. Y de nuevo, este cálculo es un cálculo eléctrico y tiene que estar relacionado, tiene que ver con la verificación o el cálculo de la sección transversal o el tamaño de los conductores para cuando se tiene una condición de cortocircuito. Entonces recuerden, aquí repasamos los cálculos eléctricos. Teníamos entonces por capacidad de corriente, este es en condiciones normales de funcionamiento, pero entonces lo que queríamos aquí determinar, o el objetivo principal de este cálculo es que la corriente del conductor tiene que ser mayor que la corriente de la carga. ¿Ok? Es decir, los conductores tienen que ser capaces de llevar la corriente de carga. Luego, el cálculo por caída de tensión. Y este cálculo se determinaba el tamaño del conductor o el calibre del conductor. Para garantizar el voltaje de la carga en un rango específico. Y recuerden, aquí hablábamos que la caída total de la instalación de voltaje debería ser menor o igual que el 5%. Y ahí, bueno, distribuimos ese 5%. Bueno, esos dos cálculos son cálculos eléctricos y son cálculos que están relacionados con condiciones normales de funcionamiento. Estos son operación normal. Operación normal. Es decir, a 60 Hz, la frecuencia del sistema. Ok, bueno, entonces resulta que ahora lo que vamos a tratar de verificar con este cálculo de cortocircuito es una condición que es una condición de cortocircuito. Podemos tener cortocircuito en la instalación por pérdida de aislamiento o porque
de alguna u otra manera hacemos ese corto entre las fases o entre las fases y tierra, etcétera, etcétera. O sea, podemos tener esa situación en la instalación y este cálculo lo que hace es verificar que cuando se tiene esa situación, ya vamos a ver los detalles, pues la protección sea capaz de proteger al conductor o al circuito ramal o el conductor del circuito ramal. Es decir, que cuando haya un cortocircuito, esa operación debe operar en un tiempo más rápido, un tiempo menor que el tiempo que va a tomar llevar al conductor a una temperatura que se llama la temperatura de emergencia, que obviamente va a causar daños al conductor y al aislamiento. Entonces, de eso se trata ese cálculo por capacidad o la comprobación o verificación por cortocircuito. Y el tercero aquí sería el cálculo de cortocircuito o la verificación de cortocircuito, que de nuevo este es una operación en condiciones de corto entre fases y tierra. Y bueno, ya vamos a ver los detalles de cómo se hace ese cálculo. ¿Ok? Entonces, bueno, permítanme acá exportar. Y continuamos. ¿Ok? Bueno, de eso se trata el cálculo de cortocircuito. ¿Hay alguna pregunta? Vamos a ver cómo va la asistencia. Bienvenido, Pedro. ¿Y qué más estuvo aquí? Ok. Bueno, bienvenido, José. Continuamos. Bueno, de eso se trata el cálculo de cortocircuito. Y entonces ahora vamos a repasar qué ocurre en la instalación. Entonces, fíjense, ese cálculo de cortocircuito, si aquí tenemos la instalación, de nuevo una representación en diagrama unifilar de la instalación. Aquí está la compañía del suministro eléctrico. Entonces recuerden que lo primero que vamos a tener es el descargador de tensión. Ya vamos a hablar de él cuando hablemos de la subestación de transformación. Luego vamos a pasar por un fusible, que es el cortacorriente. Viene el transformador. Ya vamos a hablar de él. Y de aquí a la salida del transformador es lo que llamamos la cometida en baja. La cometida en baja tensión. ¿Te acuerdan? De hoy vamos de la cometida, salimos de la cometida y vamos a llegar al centro principal de distribución o centro de medición, y aquí es donde vamos a encontrar esa primera protección principal de la instalación. Luego vamos a tener las barras de ese tablero principal de distribución, y de ese tablero entonces va a salir cada uno de los circuitos, perdón, de los alimentadores, alimentador, y ese alimentador entonces me van a alimentar cada uno de los tableros. Sería el tablero, y este sería el circuito ramal, y este sería entonces la protección del circuito ramal. O sea, vamos a ponerlo aquí con color. ¿De qué protecciones tengo? Entonces fíjense, tengo, en términos generales, tengo la protección principal del tablero principal de distribución. Tengo la protección principal de cada alimentador. Es posible que en algunos tableros, dependiendo del tamaño del tablero, también tenga una protección en la entrada del tablero, en el alimentador del tablero. Generalmente para residencial no. Y tenemos la protección del circuito ramal. Bueno, todas estas protecciones generalmente en las instalaciones que nosotros estamos diseñando van a ser interruptores automáticos
interruptores automáticos de tiempo inverso y aquí pues recordamos que tienen la característica, generalmente dos características, la bimetálica y la magnética, y que la bimetálica entonces era para proteger a la instalación con las corrientes de sobrecarga, y la magnética es lo que estamos estudiando hoy, va a ser con las corrientes de cortocircuito. Ya vamos a hablar en más detalle de los interruptores de nuevo. Pero ahora enfocados en el cálculo por capacidad de cortocircuito. Entonces, fíjense, esa es mi instalación y todo el cuento del cálculo por cortocircuito es que vamos a asumir que en la instalación puede haber un corto. Y entonces lo que vamos a verificar es que con ese corto, la protección que tenemos en la cometida en baja tensión en el alimentador principalmente, y también podría ser en el circuito ramal, pero esto generalmente no se calcula, se verifica por cortocircuito, es simplemente los alimentadores y la cometida en baja tensión, es lo que generalmente se hace. De nuevo, asumimos una corriente de falla y vamos a verificar que cada una de estas protecciones entonces opere en un tiempo más rápido que el tiempo que toma al conductor del cable llegar a una temperatura crítica de emergencia que le puede causar daño. Entonces, ¿eso se entiende? ¿O hay alguna pregunta? Ok, Queda claro, profe. ok. Gracias, Juan. Continuamos. Entonces, fíjense, aquí vamos a analizar cuál es el peor caso para cada uno de esos interruptores. Entonces, si vamos a verificar, por ejemplo, este interruptor o ese breaker del tablero principal de distribución o centro de medición, aquí se podría asumir, por ejemplo, que para verificar esa protección podríamos asumir la corriente de falla en ese punto. Sería la tierra, la barra se va a tierra y entonces ahí tenemos la corriente de falla o la corriente de cortocircuito. Y podríamos de repente pensar utilizar esa corriente de falla para verificar esa protección. Pero ese es el peor caso, me pregunto, ese es el peor caso y ese no es el peor caso. Porque ¿qué pasa si en esa cometida el fallo o la pérdida de aislamiento ocurre inmediatamente después de la salida del transformador? Entonces aquí vamos a tener una corriente de cortocircuito 2, llamémoslo esto 1, mayor que la corriente de cortocircuito 1. Pero no puedo tomar el caso de esa falla ahí, en ese punto, porque si aquí tengo la falla en ese punto, la corriente de cortocircuito no pasa a través de mi protección. Entonces, la forma de verificar o de determinar el punto en el cual debo calcular o debo considerar el cortocircuito es mirando desde la protección hacia aguas abajo. Es decir, si estamos verificando esta protección, vamos a considerar el cortocircuito inmediatamente después de la protección. Entonces, fíjense que aquí para la protección principal del tablero principal de distribución, la falla que le corresponde sería la falla en esa barra. Para el alimentador, entonces verificamos, ok, inmediatamente después de la ubicación de la protección, eso quiere decir que vamos a asumir la falla aquí, pero asumir la falla inmediatamente después de la protección del alimentador es como si estuviéramos haciendo, o podemos aproximarlo porque es corto, prácticamente el mismo punto, falla en la misma barra. Y para verificar la protección principal de un tablero, inmediatamente después, entonces sería la falla en esa barra y esa también va a coincidir con la corriente de verificación para la protección de los circuitos ramales. Entonces vamos a tener básicamente, según esto, dos posiciones en el diagrama unifilar de la instalación o en la instalación eléctrica en las cuales tenemos que estimar la corriente de cortocircuito en la barra del tablero principal de distribución y la corriente de cortocircuito en la barra de los tableros. Entonces, esta sería
la corriente de cortocircuito 3. ¿Ok? Y con la corriente de cortocircuito 1 o con la falla ubicada en las barras del tablero principal de distribución, vamos a verificar la protección principal de toda la instalación, la protección de los alimentadores y si consideramos la falla en la barra principal de los tableros de distribución, entonces ahí estaríamos verificando la protección principal de ese tablero si lo tiene y la protección de los circuitos ramales. Entonces, aquí el resumen es que vamos a considerar dos posiciones para la falla, que van a ser en las barras del tablero principal de distribución, y este me va a permitir verificar la protección principal de la edificación, de la instalación, y también me va a permitir verificar la de los alimentadores. ¿Ok? Y en las barras de los tableros principales, entonces ese me va a permitir verificar la protección del tablero principal, es este P, y los circuitos ramales, la protección de los circuitos ramales. Entonces, ojo, esas son las corrientes que vamos a calcular. Entonces, antes de continuar, vamos a mirar un poco más, con más detalle, qué ocurre si tengo un cortocircuito en términos térmicos con el conductor de los cables. Y vamos a definir entonces lo que se llama el tiempo térmico del cable o el tiempo de daño del cable. Entonces, antes de proseguir, permítanme guardar esto. Continuamos. Ok, antes de continuar, no sé si tienen alguna pregunta con respecto al análisis de dónde vamos a considerar las diferentes fallas en la instalación para verificar las protecciones. Entonces, ¿hay alguna pregunta? Ok, entonces continuamos. Permítame borrar. Ok, entonces vamos a mirar un poco con más detalle qué pasa con los conductores cuando hay un corto. Entonces para eso vamos a recordar el conductor famoso con el que siempre hemos trabajado, una sección transversal circular, sea un cilindro, generalmente recuerden de cobre, aluminio, y entonces este señor va a tener un aislamiento, es un cable. Va a tener un aislamiento y ya sabemos qué tipo de aislamiento puede ser STW, THW, TTU, etcétera, PVC, etcétera. Entonces, fíjense ahora la diferencia con el régimen de operación normal que vimos anteriormente a 60 Hz es que ahora por aquí la corriente que va a circular es una corriente muy grande y es la corriente de cortocircuito. Ya vamos a ver cómo calculamos esa corriente. Pero de nuevo, queremos ver es lo que está pasando con el cable. Entonces, por ahí va a pasar esa corriente de cortocircuito. Vamos a definir esta sección transversal como el área, la sección transversal del cable, una longitud L, que generalmente esto se hace para L de 1 metro, o sea, por unidad de longitud. Que esté acá obviamente el conductor, aislamiento, y a la final queremos ver el conductor va a tener lo que se llama una temperatura de operación en condición normal. Y esta fue la que vimos con anterioridad, 60 grados centígrados, 75 grados centígrados.
y 90 grados centígrados dependiendo del tipo de aislamiento que tenga el conductor, el tipo de aislamiento del cable. Y recuerden que esta temperatura de condición normal fue la que calculamos cuando hicimos este análisis previo para la condición normal, nos permitió entender la parte teórica de lo que era el cálculo del amperaje del cable. De nuevo, condición normal a 60 Hz. Pero ahora la situación es diferente. La situación es diferente en el sentido de que ahora tenemos una gran corriente, que es la corriente de cortocircuito, que va a circular por ese conductor y generalmente eso va a ocurrir en un periodo de tiempo muy corto. Entonces, primero, el periodo de tiempo es muy corto y segundo, que vamos a definir ahora un régimen de temperatura que vamos a llamar la temperatura de emergencia, en el cual el aislamiento del cable puede operar a temperaturas más elevadas de la condición de operación normal, pero por cortos periodos de tiempo. Entonces, las temperaturas de emergencia generalmente están entre 140 a 160 grados centígrados y esa temperatura de operación está relacionada con cuánto es permitido incrementar la temperatura del conductor para no causar daño en el aislamiento. Es decir, la parte limitante no es la temperatura del conductor como tal, sino que la temperatura del conductor a la cual va a llegar de tal manera que no dañe el aislamiento. Entonces, ojo con eso, porque estamos hablando del cable. Porque alguien pudiera decir, bueno, ¿y por qué no entonces dejo el conductor hasta que el conductor se derrita? No, porque esto, digamos, es cobre, entonces la temperatura de, a la cual el cobre se derrite, estamos hablando de miles de grados centígrados. Entonces, obviamente, la temperatura limitante del régimen de emergencia cortocircuito va a estar determinada es por el aislamiento. Y de nuevo, eso va a estar en ese rango entre 140 grados centígrados a 160. Y puede ser que en algunos casos, dependiendo de la fórmula, esto pudiera ser hasta un máximo de 250 grados centígrados, pero esto es raro ver en instalaciones de tipo residencial comercial, pero sí puede ser común en instalaciones de tipo industrial o en algunos casos especiales donde tengamos una capacidad de cortocircuito muy grande, o sea, unas corrientes de cortocircuito muy grandes. Bueno, entonces, si esto se entendió, esto es un proceso que de nuevo es un proceso rápido. Estamos hablando de alrededor de unos milisegundos o fracciones de segundos. Entonces, como es un proceso rápido, no vamos a tener, o se puede asumir, que el proceso térmico es un proceso adiabático, un proceso adiabático. Y recuerden de física 20 que un proceso adiabático es un proceso térmico en el cual entonces no hay intercambio de energía, en este caso térmica, de energía con el medio ambiente. Entonces, claro, porque es muy rápido, no me va a dar chance cuando se tiene esa condición de operación de cortocircuito de que el calor que se genere se emita am, se pase al medio ambiente por conducción. Recuerden que aquí teníamos conducción, radiación y convección. Entonces, de nuevo, es muy rápido que todas las pérdidas que se van a originar por la corriente de cortocircuito, entonces van a contribuir al incremento de temperatura de este conductor en ese corto periodo de tiempo. Como estamos asumiendo que no hay ese intercambio de temperatura porque es un proceso rápido, entonces decimos que es un proceso adiabático y de nuevo todas las pérdidas se van a materializar en incremento de temperatura de ese conductor. Entonces, guardemos esto y continuamos.
Ok, entonces, ¿cómo le podemos empezar a colocar número a esta parte? Entonces, fíjense, recordemos la fórmula. Entonces, para ese cable era C por la derivada de la temperatura del conductor con respecto al tiempo. Esa era la ecuación térmica, era igual a la energía que se genera menos la energía que se disipa. Y esta era la fórmula que cuando tenemos un equilibrio térmico, es decir, las pérdidas, la energía térmica generada es igual a la energía térmica que se disipa, entonces la temperatura del conductor es constante, es decir, su derivada con respecto al tiempo es cero, para que esto sea igual. Entonces, ¿qué ocurre ahora? Como estamos considerando este proceso adiabático, entonces no vamos a tener disipación, esto va a ser cero, no me da chance de llevar esa energía al medio ambiente. Y recuerden que acá las pérdidas generadas, en este caso, sería la I al cuadrado por la resistencia del conductor por T. Y en este caso, pues entonces estaríamos hablando de corriente de cortocircuito. Entonces aquí sería la corriente de cortocircuito al cuadrado por la resistencia del conductor por el tiempo. Y recuerden que la resistencia del conductor era la resistividad multiplicado por la longitud y dividido entre la sección transversal. Entonces, fíjense, vamos a sustituir C por la derivada de la temperatura del conductor con respecto al tiempo. Va a ser igual entonces a I de cortocircuito al cuadrado por ρ por L entre A multiplicado por el tiempo. Entonces, ¿qué queremos determinar aquí? Conozco la temperatura máxima a la cual el conductor puede llegar porque esa es la que está limitada, o está limitada, mejor dicho, por la temperatura que puede soportar el aislamiento. Esa temperatura de 140 a 160 grados centígrados. La corriente de cortocircuito la vamos a conocer porque va a venir del cálculo de la corriente de cortocircuito. Y aquí lo que estamos interesados en calcular para un diámetro, es decir, para un calibre determinado, es decir, una sección determinada, es el tiempo. Es decir, con esta corriente y con esa sección transversal y con una cierta temperatura máxima de operación del conductor, ¿cuánto tiempo va a tardar ese sistema en llegar a esa temperatura máxima? Entonces, fíjense, este problema ya ha sido resuelto y cuando se soluciona esta ecuación diferencial, entonces podemos llegar a una fórmula que me dice que para un conductor dado, la corriente de cortocircuito, para que no sobrepase la temperatura máxima de operación del aislamiento, es lo siguiente. Entonces, la corriente de cortocircuito va a ser igual a una constante K multiplicado por la sección transversal y dividido entre la raíz del tiempo. Entonces, esta fórmula es muy importante porque de nuevo me está relacionando cuánto tiempo va a resistir ese conductor, esa corriente de cortocircuito sin tener un daño. Es decir, esta ecuación que está aquí me representa lo que se llama la curva de daño del conductor, del cable, pues. La curva de daño del cable, del cable. En esa ecuación, I sub CC es la corriente de cortocircuito, la corriente de cortocircuito, y las unidades que se van a utilizar son en kiloamperios o miles de amperios. K va a ser igual a una constante que depende del material aislante, que depende del material aislante, ya vamos a ver algunos números. Y A
A va a ser la sección transversal del conductor del cable en milímetros cuadrados. Ojo, esas K van a funcionar si tenemos que considerar esas variables en esas unidades. Y T se define como el tiempo térmico, o mejor dicho, tiempo de duración de la falla admisible para no causar daño al aislamiento del cable, o también se le conoce como tiempo térmico. Tiempo térmico. Y aquí en esta ecuación lo vamos a utilizar en segundos. En segundos. Entonces, bueno, esa fórmula, entonces lo que se llama la curva de daño del cable, y de nuevo me va a permitir calcular ese tiempo térmico, que es el tiempo para una corriente de cortocircuito dada, que el cable va a soportar esa corriente por cierto tiempo para que no se dañe, es decir, no sobrepase esa temperatura máxima de operación entre 140 y 160 grados centígrados, es decir, no haya un daño al aislamiento. Ok, entonces de nuevo la ecuación I de cortocircuito va a ser igual a K por la sección transversal entre la raíz cuadrada del tiempo térmico la raíz cuadrada del tiempo térmico. La K, entonces fíjense la K. La K en promedio va a ser igual a 0,105 para PVC, el cloruro de polivinilo, 0,115 para PVC resistente al calor, ok, 0,143 para el polietileno y 0,176 para el polietileno reticulado, el XLPE. ¿Ok? Y ojo, esta acá son para conductores de cobre. ¿Ok? Para conductores de cobre. Ya vamos a hacer unos ejemplos para calcular allí unos tiempos térmicos con esa constante. Obviamente estas constantes son valores promedio. Dependiendo del fabricante puede ser que haya alguna variación aquí con estos valores, pero estos son unos valores de referenciales que lo podemos utilizar. Entonces fíjense, interesante. PVC, eso quiere decir que aquí va a estar incluido el TW, por ejemplo. Y para el polietileno reticulado, puede ser que aquí entonces esté el TTU, como ya lo vimos con anterioridad. Entonces, claro, por eso también es que ellos pueden, cuando esta constante aumenta, entonces va a tener una mayor capacidad de cortocircuito el conductor, que tiene mayor corriente de cortocircuito para ese caso. ¿Qué pasa si quiero, para el caso de aluminio? Entonces, para aluminio se utilizan las mismas constantes K, pero entonces ahora las multiplican por 2/3.
Y recuerden que para el mismo calibre, el aluminio tiene aproximadamente 2/3 de la capacidad del cobre. Entonces, ojo con eso. Bueno, vamos a hacer unos ejemplitos. Un ejemplo. Y vamos a suponer que quiero calcular esta curva de daño para un conductor, un cable, mejor dicho, un cable. Vamos a considerar el número 10, AWG. Vamos a considerarlo TW. Y entonces quiero calcularle cuánta corriente entonces va a soportar ese cable. Y aquí me lo están pidiendo, calcule esa corriente si la falla dura, un ciclo y 3 ciclos. De nuevo, ¿cuánta corriente de cortocircuito este 10 puede soportar? Si la corriente de falla tiene una duración de un ciclo o 3 ciclos. Entonces, fíjense. Aplico la fórmula, de nuevo la fórmula me dice que la corriente de cortocircuito va a ser igual a la K multiplicado por A entre la raíz cuadrada del tiempo. Perfecto, entonces si lo hacemos, tengo que buscar la sección transversal del número 10. Entonces A para el 10, AWG. Y ojo, esto es para cobre. Entonces, 10 AWG va a ser igual a 10.380. Eso lo tienen en sus tablas. Circular 1000. Y esto va a ser igual a 5.26 milímetros al cuadrado. Porque recuerden que el área la tengo que considerar en la fórmula en milímetros cuadrados. Un ciclo, con este tenemos entonces que el T va a ser igual a 1 entre 60, es decir, a 0.0167 segundos. ¿Ok? Entonces la K me dicen que es TW es PVC y entonces PVC es 0,105. Entonces la K 0.105. Y entonces procedemos a calcular la corriente de cortocircuito para esa condición. Entonces sería igual a 0.105 multiplicado por los 5.26 milímetros al cuadrado. Y todo eso dividido entre la raíz del tiempo, que el tiempo sería 0,0, perdón, o 16.67 milisegundos, 16.7 segundos. Entonces, si hacemos esos cálculos, esto nos da alrededor de 4.27 kiloamperios. Entonces, de nuevo, eso quiere decir que ese número 10 de cobre con aislamiento TW puede soportar durante un ciclo sin que se dañe una corriente de 4.27 kiloamperes. Y para el segundo caso que me piden, entonces ustedes lo pueden hacer rápidamente. Allá, entonces le va a dar que la corriente de cortocircuito, este sería un ciclo, la anterior, la que acabamos de calcular, para 3 ciclos. Entonces aplicamos la fórmula 0.105, el mismo material, por 5.26 milímetros al cuadrado y dividido entre la raíz de 3 ciclos. Y 3 ciclos generalmente es chévere porque en la final 3 ciclos son 50 milisegundos. Entonces un número redondo. Entonces serían 0.050 segundos
y entonces en este caso me estaría dando 2.47 kiloamperios. Entonces, obviamente, si la falla dura más, entonces para que el conductor no se dañe, la corriente admisible de cortocircuito va a ser menor. Total, fíjense, a la final, ¿qué es lo que se hace con esos tiempos y esas corrientes? A la final, el fabricante nos va a proporcionar lo que se llaman las curvas de daño del conductor o del cable. El fabricante nos proporciona, a partir de esa fórmula, de nuevo, la corriente de cortocircuito igual a una constante K que depende del material por la sección transversal en milímetros cuadrados entre la raíz del tiempo térmico. Entonces aquí el fabricante nos va a proporcionar lo que se llama la curva de daño del cable. Y en esa curva de daño, ahorita vamos a ver una real. Aquí me van a representar generalmente en el eje Y la corriente de cortocircuito que puede soportar el cable sin que se dañe. Aquí en el eje X entonces se va a representar el calibre. Y entonces generalmente esto empieza con el número 10, ah, así sucesivamente, que vendría entonces 10 el 8, hasta que por aquí pase al 250 kc1000, etcétera, etcétera. Y para cada uno de ellos entonces voy a tener una curva, voy a tener de repente para el 10, y aquí lo que vamos a ver son unas líneas rectas cuando esto se dibuja en una escala logarítmica, que cada una de estas líneas va a representar entonces cuánto dura la falla. Entonces, generalmente la primera curva es para un ciclo, entonces mayores corrientes, y a medida entonces que se incrementa el número de ciclos, entonces vemos que hay una disminución de la corriente de cortocircuito. Pero si aumento el calibre, entonces vuelvo y tengo un incremento en la corriente admisible de cortocircuito para que el cable no se dañe. Y estas curvas es lo que se llaman las curvas de daño del conductor. La curva de daño del conductor. La curva de daño del conductor. Perdón, del cable. Del cable. La curva de daño del cable. Y de esa curva de daño, entonces vamos a calcular posteriormente el tiempo térmico. Ya vamos a ver el procedimiento. Entonces les voy a mostrar una real. Ahorita vamos a repasarte este material, pero aquí sería un ejemplo. Esto lo tienen también en sus tablas de instalaciones eléctricas. De cómo sería una curva de daño real de los cables, ¿no? Entonces, de nuevo, el eje Y, una escala logarítmica, y es la corriente de cortocircuito en miles de amperios. Y en el eje X, entonces está el calibre del conductor, desde el 10 en este caso, hasta 1,0, y entonces aquí entran los kc1000, de 250 kc1000, 300, etcétera, etcétera, o MCM. 1000 circular 1000, recuerden, es igual que kc1000. Y las diferentes curvas, pues va a ser acá para las diferentes duraciones de la falla. Entonces, un ciclo, 2 ciclos, etcétera, etcétera. Y si uno proyecta, aquí si ve esta escala, entonces ese automáticamente me estaría dando allí el tiempo en segundos. Por ejemplo, esta de 300 ciclos, vemos la recta hasta donde si hace la intersección con esa escala, entonces esa recta de 300 ciclos corresponden a 5 segundos. Pero en fin, estas son las curvas de daño de los cables, y de nuevo en función de la corriente de cortocircuito que se tenga y el calibre, entonces vamos a determinar cuál es el tiempo térmico en función del número de ciclos o de dónde esté esa intersección.
Entonces vamos a ver para el que acabamos de calcular. El 10 nos dio que eran alrededor de unos 4.25 kiloamperes. Entonces fíjense en esta curva, es exactamente, es 4. Puede ser que este caso sea un poquito diferente el material, am, pero está alrededor o sea, está aproximado a los 4 kiloamperios. Entonces, bueno, esta curva la vamos a utilizar de nuevo para calcular ese tiempo térmico del cable. De nuevo, el tiempo para una cierta corriente de falla, el tiempo en el cual el cable no se daña, es decir, va a llegar a el tiempo máximo para que llegue a esa temperatura máxima de operación del conductor para que no dañe el aislamiento. Bueno, ¿alguna pregunta? Esa sería la parte del cable. ¿Me escuchan? Sí, profe, sí se le oye. Ok, gracias, Juan. Bueno, si no hay preguntas, entonces continuamos. Entonces, fíjense, esa sería la parte de cómo calcular el tiempo térmico del cable para una cierta corriente de cortocircuito dada. Y entonces lo que nos falta es cómo calculo la corriente de cortocircuito. Entonces vamos a ver o a discutir a presentarles, mejor dicho, cómo se calcula esa corriente de cortocircuito. Bueno, esa corriente de cortocircuito se va a calcular a través de un circuito equivalente y le vamos a aplicar pues, los conocimientos que nosotros ya tenemos para esos circuitos, cálculo de circuito. Entonces, cálculo de la corriente de cortocircuito. Cálculo de la corriente de cortocircuito. Entonces, este es para determinar la corriente de cortocircuito en esas dos barras que ya discutimos con anterioridad. Entonces, a la final, esto se va a hacer por el circuito equivalente. Circuito equivalente por unidad. ¿Y por qué en por unidad? Porque entonces cuando lo hacemos en por unidad, recuerden que el transformador ideal del circuito equivalente del transformador desaparece. Como el transformador desaparece, me queda un solo circuito. Entonces, vamos de nuevo aquí rápidamente a hacer el diagramita. Entonces aquí tengo la conexión con la compañía del suministro eléctrico, el descargador de tensión, el fusible. Luego aquí viene la cometida en alta, viene el transformador. Luego viene la cometida en baja, el tablero. Esta sería la cometida en baja tensión. Viene el tablero, viene el alimentador, viene el tablero principal y viene el circuito ramal. Entonces fíjense, vamos a llamar este barra 1, barra 2 y aquí mi conexión con el sistema, la barra 0. 0. Punto de conexión 0. 0, 1 y 2. Entonces, ¿cuál sería mi circuito equivalente? Entonces, fíjense, aquí el acero. Aquí el acero, este sería la barra 0. Aquí sería la barra 1. Y aquí estaría la barra 2. Entonces, fíjense, de 0 a baja arriba, pues vamos a tener el sistema y un pedazo aquí de la cometida en alta tensión. Esta generalmente no se considera porque va a ser muy pequeña esa reactancia comparada con la reactancia del sistema. Entonces, aquí vamos a tener la reactancia, la X de alta tensión, de la cometida en alta tensión, y luego del sistema, entonces lo vamos a representar con el equivalente de Thevenin. Entonces aquí vamos a tener la X del sistema, ya vamos a ver cómo la calculamos, y
una fuente de tensión que está representando el sistema. Entonces aquí podemos colocar B del sistema. Luego, del 0 al 1, entonces vamos a tener el transformador, o sea que vamos aquí a tener la reactancia del transformador Jx del transformador. Y vamos a tener la reactancia del cable de la cometida en baja tensión, o sea, Jx ABT. En 1, del 1 a 2, entonces tendría aquí nada más el alimentador que estemos analizando. Sería Jx del cable del alimentador. Y el circuito ramal, entonces sería, perdón, aquí estamos la reactancia, entonces vamos a ponerlo como con su símbolo. Y Jx del circuito ramal. ¿Ok? Y ese sería mi circuito en por unidad. Y todo esto está en por unidad. Ya vamos a ver cómo hacemos los cálculos del sistema. Entonces, ¿dónde vamos a calcular las corrientes de corto? Entonces, las corrientes de corto, recuerden aquí en la barra del tablero principal, entonces va a ser, un primer caso va a ser la corriente de corto ahí en ese tablero, cuando se va a tierra. Y luego en el 2, para verificar el tablero principal, sería en la posición número 2. ¿Ok? Perfecto, hemos dicho que esto lo vamos por ahora a no considerar. Entonces esto va a ser 0 o aproximadamente 0 porque es muy pequeña comparada con la del sistema generalmente. Entonces me queda un circuito simplificado. Y ojo, el tipo de falla que se va a considerar es el peor caso. El tipo de falla es el peor caso. Entonces vamos a considerar una falla trifásica a tierra. Una falla trifásica a tierra. ¿Ok? Y entonces eso quiere decir que no me tengo que preocupar por ninguno de los componentes de secuencia positiva, negativa o cero, sino que simplemente puedo utilizar el circuito equivalente por fase para estimar esas corrientes. Entonces, para el tablero principal de distribución, que sería la posición 1, entonces vamos a tener que la corriente de cortocircuito en la posición 1 va a ser igual a ¿quién? Al B del sistema, que recuérdense, todo esto está en por unidad, dividido entre la reactancia equivalente, pero si la falla es en 1, entonces vamos a tener Jx del sistema más la del transformador más la J del cable, que sería la cometida en baja tensión. Y de esa manera se calcularía esa corriente. Y para la falla en la posición 2, entonces va a ser lo mismo. Pero en el denominador, entonces hay que añadirle la reactancia del alimentador. Jx del transformador más Jx de acometida en baja tensión más Jx del alimentador. Y ustedes pueden preguntar, ¿y por qué no veo aquí resistencias? Y es que generalmente para el cálculo de la corriente de cortocircuito no se consideran las resistencias porque generalmente las resistencias son muy pequeñas con respecto a la reactancia, entonces no juegan un rol importante en limitar la corriente de falla. Por eso es que simplemente veo o se utilizan las reactancias. Ok, entonces ahora lo que tenemos que entender y es de dónde sacamos esos valores. O sea, de dónde saco mi X del sistema, de dónde saco mi X del transformador, de dónde saco mi X de la cometida en baja tensión y de dónde saco mi X del alimentador. Y eso es lo que viene a continuación. Ojo, como esto es un sistema en por unidad, entonces recuerden que hay que tener una base.
que se tiene que determinar. Y recuerden que la base del sistema en por unidad, entonces vamos a seleccionar una potencia base. Como estamos hablando de un sistema trifásico, esto sería una potencia base trifásica, ¿ok? Y unos kilovoltios base o voltios base. Se van a trabajar en voltios, en kilovoltios, voltios base. Pero de nuevo, como estamos hablando de un sistema trifásico, entonces estos serían voltajes de línea, ¿ok? Trifásico y entonces estos son de línea. Y ya recuerdan que con estos dos valores base, entonces se pueden calcular las bases para el resto de los valores como impedancias, corrientes, potencia activa, reactiva, etc. Ok. Y ojo, de nuevo, recordar que lo hacemos en por unidad para unificar pues todas las variables a un mismo nivel am, en base, pero también muy importante que cuando se utiliza el sistema en por unidad, entonces el transformador ideal del circuito equivalente del transformador real desaparece. Entonces puedo analizar mi corriente de cortocircuito con este circuito simplificado. Ok, perfecto. ¿Alguna pregunta? José, Juan, Pedro. Hay pocos hoy, me imagino que hay problemas de conexión y de electricidad allá en Mérida. ¿O fue que estuvo muy mal el parcial? Pedro, bien, ¿me escuchas? Profe, no, todo bien por acá. Bueno, el examen fue largo, pero sí estamos en lo que podemos, pues. Ha habido muchos problemas de cortes en Mérida. Sí, porque nada más están ustedes tres. Pero bueno, por eso de nuevo montamos los videos al YouTube pues para sobrellevar esa situación. ¿Está claro alguna pregunta? Fíjense, este tema es súper interesante, pero es bastante información la cual ustedes tienen que luego digerir. Ok, continuamos. Entonces, am, es cómo vamos a determinar esos diferentes valores. Entonces, no sé si esto lo exporté. Y entonces vamos a ver cómo determinamos esos valores. Entonces, la X del sistema, que sería la primera que hay que calcular o determinar, la X del sistema, esa la vamos a calcular con algo que se llama la capacidad de cortocircuito, perdón, los kVA o MVA de cortocircuito en el punto, de conexión con la compañía de suministro eléctrico. Ok, entonces cuerpo LE me va a decir, mire, en ese punto donde usted se va a conectar tiene tantos MVA, kVA de cortocircuito. Y entonces la X del sistema es fácil porque si ese lo ponemos en por unidad, esos kVA MVA de cortocircuito va a ser simplemente 1 entre los kVA o MVA de cortocircuito cuando esto se expresa en por unidad. ¿Ok? Y entonces los kVA o MVA de cortocircuito, entonces va a ser pues el real entre la potencia base. ¿Ok? Y así, de esa manera se calcula en por unidad.
sería el valor real entre la potencia base. Y de esa manera, entonces, que se calcula la reactancia del sistema. Luego, la que le sigue sería la X del transformador. Entonces, esto lo especifica el fabricante. Y si no lo conozco, entonces puedo asumir generalmente 10%. Pero este 10% está, 10%, este está en la base del transformador. Entonces recuerden que tengo que llevarlo al sistema por unidad que estamos utilizando. Entonces la X del transformador en mi nueva base sería la X del transformador que me da en placa, en por unidad, y hago el cambio de base. Entonces recuerden, para hacer el cambio de base, entonces voy a la potencia a donde voy. Luego de donde vengo, esto sería la potencia nominal del transformador. Y si el transformador tiene una tensión compatible con la base que estemos utilizando, pues ese sería 1. Pero en el caso de que no sea así, entonces ahora viene los kilovoltios nominales de línea del transformador entre los kilovoltios base y esto al cuadrado. Es decir, un cambio de base del sistema por unidad típico. De nuevo, colocando el valor en por unidad del transformador en el sistema en por unidad en el cual estamos calculando. Y me quedaría entonces la X de la cometida en baja tensión. Entonces se va a venir del catálogo o de la especificación técnica. Especificación técnica del cable. Y entonces ahí me lo van a dar es por unidad de longitud. Me van a dar la X del cable. Para el tamaño que yo tengo, me lo van a dar como X, pero eso me lo van a dar en ohms por metro. Entonces simplemente hay que agarrar ese X del manual y multiplicarlo por la longitud que se mide en el plano. Y esto me va a dar un valor en ohms. Entonces eso quiere decir que la X de alta tensión, de la cometida, perdón, en baja tensión, va a ser igual a X de la cometida en baja tensión en ohms. Y entonces aquí lo vamos a dividir entre la impedancia base. Pero la impedancia base del sistema, recuerden que la impedancia base del sistema en por unidad, entonces serían los kilovoltios base al cuadrado entre la potencia base. Y de esa manera entonces calculan la X de alta tensión, perdón, la X de la cometida en baja tensión, y se hace de manera similar para los alimentadores. De manera similar para los alimentadores. Entonces, bueno, así calculamos esas diferentes X. Eso obviamente va a quedar más claro cuando hagan un ejemplo. Y claro, cuando lo calculen para su proyecto. Ok, entonces fíjense, tenemos dos cosas aquí. Uno, hemos calculado la corriente de cortocircuito. Entonces, con la corriente de cortocircuito, nos vamos a la curva de tiempo inverso de la protección.
la curva de tiempo inverso de la protección y se determina el tiempo de operación de la protección. De nuevo, un breaker automático. Entonces, ojo, aquí tengo mi curva de tiempo inverso. Recuerden que aquí viene corriente, generalmente por unidad de la protección. Aquí está entonces el tiempo de operación de la protección. Y recuerden que cuando este era 1, el tiempo de operación es infinito, es decir, nunca opera. Luego tengo la parte bimetálica y aquí tendría la curva magnética. ¿Ok? Entonces, las corrientes de cortocircuito, siempre, o cuando se hace el diseño, vamos a buscar que siempre estén aquí en esta parte, es decir, en la operación magnética del breaker. Entonces, fíjense, aquí entramos con la corriente de cortocircuito en el eje X y buscamos la característica y entonces en el eje Y, entonces buscamos aquí el tiempo de operación. ¿Ok? Entonces, 1 es que tenemos el tiempo de operación de la protección para esa corriente de cortocircuito. Y la 2 es de la curva de daño de la curva de daño del cable con la corriente de cortocircuito y el calibre se determina el tiempo térmico del cable. ¿Ok? Entonces, de nuevo, aquí tendríamos esas curvas donde aquí va a estar el calibre. Aquí va a estar en el eje Y, va a estar las corrientes de cortocircuito. Y tenemos las curvas para diferentes T1, tiempo de operación, tiempo térmico 2, etcétera. TN. Entonces aquí, en ese caso, como ya lo vimos con anterioridad, entro con el calibre y busco la corriente de cortocircuito que calculé. Y entonces, donde se intersecten, entonces ahí determinamos el tiempo térmico. Si me da así algo en el medio, y este, por ejemplo, es 5 ciclos, y este 6 ciclos, entonces puedo decir que es aproximadamente 5,5 ciclos, o me voy con el peor caso, entonces lo aproximo al menor, para estar protegido ahí. El tiempo térmico, el peor caso sería, bueno, 5 ciclos. Y entonces de esa manera determinamos el tiempo térmico y esto sería 2. 2. Y a la final, entonces, el cálculo lo que hace es que determina y los compara, compara 1 con 2. Y entonces, al final lo que vamos a hacer es que el tiempo de operación de la protección debe ser mayor que el tiempo térmico de daño del cable. Y si esto se cumple, entonces decimos que ese calibre entonces cumple por el cálculo de cortocircuito. ¿Qué pasa si no cumple? Entonces, si no cumple, es igual que en el caso de amperaje y de caída de tensión. Entonces, este calibre no me cumple, entonces vamos a tener que buscar entonces un cable que aumentar el calibre del conductor
de tal manera que con la misma corriente de cortocircuito, entonces ese tiempo térmico entonces va a ser am, mayor. Perdón, aquí me confundí y el signo de igualdad es al revés. La operación tiene que operar más rápido que el tiempo térmico, entonces tiene que ser menor. Ojo, tiempo de operación de la protección menor que el tiempo térmico. Es decir, que si no me cumple, tengo que hacer, tomando un mayor calibre, hago que el tiempo térmico entonces se incremente y entonces hago que esta eh, inecuación acá se cumpla. Bueno, esa es la base de lo que es el cálculo de cortocircuito para verificar entonces esos conductores de la acometida, de baja tensión, de la acometida y los alimentadores. Y también si tengo un tablero principal y quiero verificar los circuitos ramales, lo puedo hacer entonces considerando la reactancia del circuito ramal. Ok, ¿alguna pregunta con respecto a eso? No, nada más, hay dos. Profe, yo no entendí algo, disculpe. Cuando nosotros utilizamos las tablas, nosotros estamos indirectamente considerando la temperatura máxima del aislamiento, ¿no? Pero nunca empleamos esa temperatura como un dato en los ejercicios. No, porque la curva, bueno, al menos que le pidan en algún momento aplicar la ecuación, entonces tendrían que dártela acá. Pero generalmente esa información ya está contenida en la curva. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Dependiendo si un fabricante tiene diferentes tipos de materiales aislantes, entonces él va a proporcionar una curva de daño para ese aislante en específico. Am, entonces puede ser que sea TW, entonces me lo va a dar para el TW. Si es el TTU, me va a dar unas curvas de daño para TTU. Y obviamente espero que las curvas de daño de TTU sean mejores que las curvas de daño de TW porque el aislamiento de TTU tiene una temperatura de emergencia mayor que el aislamiento TW. Pero de nuevo está siempre muy cerca porque siempre está en ese rango am, de 140 a 160 grados centígrados. Ok. am, Gracias, profe. De nada. Entonces, continuamos. Nada más hay dos. Oh my God. Bueno, debe ser que está la situación compleja. Entonces, regresando acá al pizarrón, ese sería, ok. Otra cosa que tenemos que hablar para culminar esta parte sería la capacidad de ruptura de corriente de falla de la protección. Capacidad de ruptura de corriente de falla de la protección. Entonces, ojo, además de la protección, operar en ese tiempo de operación menor que el tiempo térmico. Cuando se escoge la protección, también hay que verificar que la protección es capaz de abrir, de extinguir el arco cuando se abren los terminales, cuando está circulando la corriente de falla. Es decir, la protección cuando se abre tiene que ser capaz de extinguir ese arco. Entonces, eso es un valor que también lo especifica la protección y ya vamos a ver algunos ejemplos y es un valor que tenemos que tomar en cuenta. Ese valor, a medida que el voltaje pues se incrementa, entonces generalmente va a aumentar y a medida que el voltaje entonces se disminuye, ese valor entonces va a disminuir. Ya vamos a ver algún ejemplo. Pero se trata de eso, o sea, de nuevo, cuando el interruptor abre, la parte magnética acciona el interruptor, que el breaker o la protección sea capaz de extinguir el arco. ¿Ok?
Entonces veamos el ejemplo, ese ejemplo de esa parte, y ya luego vamos a revisar esto con detalle. Aquí pueden ver especificaciones de breaker. Entonces aquí estaríamos viendo lo que se llama la capacidad de ruptura en kiloamperes, a valor eficaz, 50, 60 Hz. Y fíjense que estas que tienen aquí, entonces dependiendo del modelo, hay unos que son de 40 kiloamperes, 85, 100, etcétera, y de diferentes voltajes. Entonces, a medida pues que ese voltaje aumenta, perdón, a medida que aumenta, entonces esa capacidad disminuye. Esa es una relación inversa. Entonces, de nuevo, hay que también tomar en cuenta esa capacidad de ruptura de los interruptores. Tiempo de operación y capacidad de ruptura. Y con eso entonces vamos a tener el panorama completo. Ok, entonces fíjense, esa es toda la teoría para la comprobación por capacidad de cortocircuito. Quedaría hacer ejemplos, pero antes de que ustedes vayan a hacer los ejemplos, también tienen este material que les va a complementar la discusión de hoy, la parte teórica de comprobación por capacidad de cortocircuito. De nuevo, algunas palabras de qué es lo que se trata. Am, de nuevo acá, que es lo que estamos haciendo, calculando, tomando en cuenta el diagrama unifilar de la instalación y cómo eso lo podemos representar con respecto al circuito ramal, perdón, al circuito equivalente. Entonces fíjense que ahí considera la resistencia, generalmente hagan el cálculo para que vean que a veces tiene un efecto despreciable. Y luego acá lo que me explica es cómo hago o cómo se hace para determinar cada una de esas reactancias del sistema, de la cometida del transformador, etcétera, etcétera. Entonces aquí igual lo del sistema 1 entre los MVA de cortocircuito por unidad. El transformador, la que me especifica el transformador en placa, pero haciéndole el cambio de base. Y la de los conductores, tanto la resistencia como la reactancia, multiplicado por la longitud y luego dividido por la impedancia base. ¿Ok? Aquí lo otro que aparece es el número de conductores por fase. Esto quiere decir, si tenemos varios conductores en paralelo, generalmente en la cometida, lo vamos a ver cuando veamos el banco de transformación, puede ser que tenga varios conductores en paralelo, entonces por eso es que se divide entre el número de conductores que se tengan por fase. Y bueno, ya luego que se conocen esos valores y en función de la posición donde estemos considerando la falla, pues entonces esta sería la forma de cómo calcularlo. Y ojo, el voltaje entonces en por unidad, pues estamos asumiendo que es el voltaje nominal del sistema, entonces ese lo vamos a considerar como 1 con 0 grados, 1 en por unidad con 0 grados, es decir, es la referencia. Luego, entonces, verificamos de la curva de operación de la protección, de la curva de tiempo inverso, entonces determinamos el tiempo de operación de la protección, el tiempo térmico, entonces se determina de la curva de daño del conductor, se hace la comparación y se verifica. Y aquí hay un ejemplo que les sugiero que lo revisen. Número 6, AWGTW con una corriente nominal de 55, un breaker de 50 amperios. Y me dice que haga el cálculo considerando una corriente de 8250 amperes de cortocircuito. Y cuando hacemos los cálculos, entonces aquí pues aparece el proceso de nuevo que con esa corriente de cortocircuito y utilizando la curva de tiempo inverso de la protección, determinamos que el tiempo de operación de la protección es aproximadamente un ciclo. Y luego entonces con la corriente de cortocircuito y el calibre que estamos considerando, entonces vemos que el tiempo térmico es de un ciclo. Y entonces ahí resulta que en este ejemplo nos da que es igual. Entonces, ¿qué hacemos? No, es mayor. Entonces lo que hacemos es pasar del número 6, del calibre número 6 al calibre número 4. Y entonces cuando se pasa el 6 al 4 ya pasamos de entre 1 y 2 ciclos a
4 ciclos, entonces ahí cumple, o 3 ciclos, porque me está dando acá 50 milisegundos para los 3 ciclos. Entonces ahí ya sí cumple por cortocircuito. Y bueno, una curva aquí real. Estas también son reales de esta página. Y la última que aparece acá es la que está en la tabla de instalaciones eléctricas. Ok. Bueno, ¿alguna pregunta? Esto era lo que les tenía preparado para hoy. Entonces, eso culmina lo que es el cálculo eléctrico de toda la instalación. Y ya entonces los que nos quedaría la próxima clase, vamos a ver cajas de paso y banco de transformación y algunas cositas adicionales como casetas, tanquillas, etcétera. Pero ya, o sea, la próxima clase ya estaríamos culminando por completo la parte del cálculo eléctrico y nos quedarían entonces discutir los circuitos auxiliares. Entonces, ¿tienen alguna pregunta? Pedro, ¿me escuchas? Juan, no sé. Sí la escucho, profe, pero he tenido problemas con el internet y no he podido seguir muy bien la clase. Ok, bueno, la ves ahora más tarde mañana por YouTube. Juan, ok. Bueno, entonces si no hay más preguntas, pues gracias por asistir a la clase y entonces nos veremos el próximo miércoles y ahí continuaremos. Entonces ahora más tarde les aviso luego de que se cargue el video a YouTube. Entonces que tengan buenas noches. Gracias, profe, igual. Bueno, feliz noche. Hasta luego. Bye. Ok, bye.